Bienvenidas a Entre Aliadas, un espacio sin filtros, entre mujeres reales, en donde todo se vale y nada se finge. No necesitamos tener la vida resuelta para hablar de ella. Yo soy Sofía y conmigo está mi compañera de charlas eternas, Isa. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien. Bien, me encanta este spot. Sí. Se siente la brisa. Bueno, hoy quiero hacerte una pregunta que creo que no se puede contestar en una tarde o en una sola frase. Y que muchas que están acá ahora, o muchos se van a sentir identificados, y es porque muchas veces permitimos perder nuestra esencia esperando un cambio de otras personas, esperando que ese cambio nos devuelva la paz que tal vez hemos perdido. Esa pregunta. Y mira, yo sé que no soy la única que ha vivido esa espera de que alguien cambie y te quedas haciendo solo eso, esperando, porque en realidad no, las personas no cambian si no quieren. Exactamente. Y en esa espera uno, como vos decís, se desgasta mucho. Es que sabes qué es lo que pasa, que ni siquiera te das cuenta. O sea, sabes que estás esperando un cambio de otra persona y sabes que ese cambio solo va a pasar si esa persona realmente lo quiere, pero no dimensionas que durante ese tiempo te perdiste. Vaya, y ahí podemos hablar de qué cuesta o qué es lo que uno da o lo que uno tiene que vivir en esa espera. O sea, ¿cuál es el precio? Ajá. ¿Cuál es el precio que uno paga por esperar tanto? Porque mira, te desgasta, te vacía y no te das cuenta que es básicamente renunciar a vivir plenamente tu día a día, porque lo que estás es nada más depositando toda tu esperanza en que una persona va a cambiar y estás esperando a vivir plenamente cuando ese momento suceda, y mientras tanto poco a poco te vas apagando. Pero es que hasta cierto punto llegamos a normalizarlo. Y creo que aquí entra también un poco en juego nosotras en roles de amigas, nosotras en roles de hermanas o incluso nuestros familiares, porque nos ven en la idea de que nada es fácil. Ajá, es que uno se autoconsuela. Vaya, te decís, por ejemplo, o lo que yo me he dicho, no, siempre hay cosas malas y hay uno que buscar como lo bueno, todo tiene su etapa, todos tenemos malos momentos, reaccionar de tal manera, no es que sea así, reaccionar de tal manera porque quizás estaba pasando un mal momento, empezamos como a justificar y a veces no nos damos cuenta que no solo es el momento que estamos viviendo, sino que es un patrón. Se vuelve un patrón, esa es la palabra correcta. Y como llegamos a normalizarlo y hay tantos conceptos que ahora en día tenemos en mente de que hay que ser empáticos, de que hay que ser pacientes, pero también no tenemos que olvidarnos de lo que nos enseñan en psicología, porque yo de hecho antes no lo sabía y no lo ponía en práctica hasta que empecé terapias, y los límites también son sanos. Exactamente, de ahí qué pasa, mira, cuando empezás a tener mucha empatía, llega un punto en el que uno se desconecta con uno mismo. Vaya, y empieza como a cuestionarse, ¿eso que yo estoy sintiendo es realmente válido o estoy exagerando? Y entonces cuando entra esa desconexión, empezás como, no sé si estoy bien con lo que estoy sintiendo, con sentirme de esa forma, o yo estoy siendo dramática, o yo estoy siendo berrinchuda, o yo soy la complicada, o sea, te empezás a cuestionar a vos misma. De hecho, me pasó, o sea, es una experiencia súper personal. Yo siempre he sido una persona de carácter fuerte, y yo creía que era como una de mis virtudes, yo lo hacía ver así, pero cuando te empiezan como constantemente a decir algo, te lo llegas a creer. Por eso es que también en psicología dicen que uno tiene que tratarse bien, que no tienes que usar palabras porque te lo crees literal. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, yo me sentí orgullosa de mi carácter porque hasta cierto punto me servía para protegerme de cosas que me podían lastimar. O sea, yo era de que ponía límites súper rápidos, tajantes. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo empezó como de que es que sos muy fría, es que sos poco empática, es que las personas se merecen segundas oportunidades. Entonces eso me fue como penetrando hasta el punto en que me lo creí y yo dije,
realmente he dañado a muchas personas con mi forma de ser. Entonces cambié como del sur al norte y me volví como muy paciente, como muy permisiva, ya no estaba poniendo límites y me lo señalaron mucho en terapia. O sea, me decían, es que los límites no son malos. Y el punto es que entendí que realmente uno puede decidir sobre sus acciones, pero no las acciones de los demás. Entonces, si las acciones de los demás me estaban dañando porque yo tenía que ser permisiva, porque yo tenía que ser empática, porque yo tenía que ser paciente. Y ahí entré en un conflicto entre lo que la gente me estaba pidiendo y lo que profesionalmente me estaban aconsejando. Sí, eso pasa mucho. Mira, y uno no se da cuenta cómo en esos momentos en que vos estás en ese conflicto, poco a poco te empezás a apagar. Y fíjate que en eso que decís de ser como muy tolerante y permisiva pasa mucho en las relaciones, ¿verdad? Y hace poco estaba viendo una serie, a mí realmente me impactó, me tocó un montón, porque cuando empieza la serie es una chera que va en el yate, o sea, su esposo súper trabajador, reconocido socialmente, ella tiene 2 hijas, una casa preciosísima, o sea, de esas casas enormes. Soñadas. Y no se ve feliz. Y vos te preguntas por qué no se ve feliz. Y a medida va transcurriendo la serie, se va viendo cómo el esposo la minimiza, pero todo en privado. O sea, la minimiza, la cuestiona, la controla, inclusive la hace dudar de su percepción. O sea, lo que te decía, a veces nosotros sentimos que algo no está bien. Probablemente nuestra pareja es la persona con la que lo vamos a externar primero porque es quien tiene que hacer. Y desde ahí... Y porque se supone que debería de ser así. Y desde ahí te empiezan a cuestionar y entonces vas a empezar a dudar, ¿verdad? Bueno, pero para contarte la historia de esta chera, ella tenía una amiga, que ahí es donde también las aliadas, lo importante que son, ¿verdad? Porque ella siempre le preguntaba, ¿cómo estás? Y la chera siempre ocultaba, y dice, bien, que no sé qué, evadía la pregunta. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué. ¿Sabes? Porque no solo era su amiga, sino que era abogada. Entonces, no solo tenía el apoyo de un amigo, o sea, de alguien que te va a consolar, que te puede ayudar a solventar en algún momento un apoyo emocional, sino un apoyo profesional. O sea, imagínate siendo abogada, Sí, ella le podía llevar todo el caso y se lo ofrecía, pero ella nunca hablaba. Y entonces yo de verdad me cuestionaba y luego aparece una escena donde ella llega a la casa, entra y ve hacia el jardín y está el esposo jugando conmigo. Pero las niñas están divertidísimas, o sea, ellas adoran a su papá. Y entonces ella, mira, ella no verbaliza nada en la escena, pero yo en ese momento pensé, ¿cuántas veces nosotros vemos pequeñas señales y entonces decimos, no, es que no están mal? No, pero papá, no, pero quizá yo estoy mal, yo estoy siendo muy estricta o yo exijo mucho, no sé. Y entonces ella no dice nada, pero justo ya en la habitación, o sea, ahí ponele que él le pregunta si fue a la tintorería a traerle algo, cuando ella le dice que no, él le dice que cómo puede ser tan descuidado y la voltea del estómago, o sea, le da una puñada, ya empiezan las agresiones físicas. Entonces, para no hacértelo largo, ella entra en una gran confusión mental causada por él, a tal punto que él hace que todo su círculo dude de su capacidad mental y la interna en un centro médico de salud. Estando ahí, ella se da cuenta y dice, es que yo realmente no estoy mal. O sea, y ahí es lo importante que de lo que vos me mencionabas, o sea, nosotros a veces batallamos con nosotros, con lo que nos dice nuestro entorno, pero lo importante es también dar una opinión profesional. Cuando ella sale, prácticamente, digamos, como que le tiende una trampa porque lo cita en un lugar donde ella tiene una videollamada activa y
lo provoca, como que lo reta. Y entonces él no puede controlarse y la golpea, pero la golpea brutalmente, o sea, a tal punto que a ella la sacan en una ambulancia. Y te das cuenta cómo la serie nos plantea una transformación mágica. Ay, que de la noche a la mañana él cambió y todo feliz, lo que esperábamos. Sino que cuando cambiaron las cosas, cuando ella decide, no, yo aquí no voy a estar, yo voy a salir y yo voy a hacer un cambio. Y yo cambio. ¿Ya? Entonces, es como impactante, ¿verdad? O sea, Pero más que impactante, o sea, esa es una serie que deberías decir el nombre para las que nos están viendo y la quieran ver. se llama Ángela y es en Netflix. Un campo no pagado, Sí. pero importante, a veces sirve para nosotros abrirnos la mente, porque creo que la persona que está viviendo eso, tardamos mucho en identificar que realmente lo estamos viviendo. Y hay muchos conceptos que a veces desconocemos y llamamos las cosas por otro nombre. O sea, por ejemplo, el perfil narcisista existe, no solo en mujeres, también en hombres. Y una de las características es precisamente que te aleja de tu círculo. Y vaya, y ahí es donde lo que yo te decía, mira, a veces las mujeres, ¿cómo les cuesta convencerse a sí mismas de lo que están viendo? Porque cuando, o sea, él tenía ya un escenario perfecto, súper trabajador, empresario, reconocido socialmente, con papá. Y entonces ella, ¿quién le iba a creer? De lo que Exacto. estaba, si todo el mundo veía a otra persona. Entonces, pero ahí está la limitante, o sea, es como quién me va a creer si él es una buena persona ante el mundo. Y por eso es importante. Yo era del porcentaje de personas que antes pensaba que no es importante ir a terapia. Pero, porque yo decía, ¿por qué voy a pagar por irle a contar a alguien algo que le puedo contar a una amiga? O sea, y no, porque realmente la opinión profesional y la opinión de alguien que está fuera de tu entorno, porque por ejemplo, tu familia ya tiene un vínculo establecido con tu pareja, quieras o no, cuando se llevan bien, ya eso va como delimitando el pensamiento analítico y pueden darnos consejos erróneos, por ejemplo. En cambio, un profesional lo ve desde afuera y lo ve desde la óptica profesional. Entonces tenés un consejo más neutro y más sabio. Ajá. No te, o sea, no te vas a exponer a, porque por ejemplo, ¿qué se dice en la sociedad? O sea, que usualmente los matrimonios se mantienen por las mujeres sabias. Pero ¿qué implica ser una mujer sabia? Porque sabes qué, nosotros como muchas generaciones atrás, y creo que hasta nuestra generación todavía batallamos con romper con esa mentalidad de pensar en medirnos a nosotras con la vara del sacrificio. Cuánto damos, cuánto esperamos, cuánto aguantamos, cuánto hacemos por sostener. Como que si en realidad eso fuera lo que nos diera el valor como mujeres. Pues. Es que mira, creo que nos enseñaron mal el concepto de aguantar por amor. Y creo que en ese concepto de aguantar por amor se ha generado mucho feminicidio, mucha violencia, porque de hecho la violencia no es solo física. O sea, hay muchos tipos de violencia psicológica, económica, que a veces realmente la estamos viviendo y no nos damos cuenta por el mismo desconocimiento. Que era lo que te decía, llamamos las cosas por otro nombre. No, es que puede ser que él tuvo un mal día, o es que él es impaciente, o él es así. Y mira, te das cuenta cómo pensamos en el otro, o sea, cómo pensamos en excusarlo. En excusarlo. Y mientras, ponete, imagínate, no nos vemos nosotras en el espejo y no nos damos cuenta cómo vamos nosotras poniendo toda nuestra esperanza y toda nuestra energía, porque pudiéramos estar enfocadas en otras cosas y estamos enfocadas
en entender a la otra persona, cuando no debería de ser así. ¿Y cuántas veces se han enfocado en entendernos? Exactamente, entonces nosotras debemos de aprender también a cuidarnos a nosotras mismas. La vez pasada hablábamos del cuidado personal, sí. Pero ahora hablamos del cuidado emocional y también de estar alertas, pues de saber escuchar. Y que se nota porque en mi caso, era lo que decía la vez pasada, yo siempre he sido una persona como de arreglarme mucho y ese tema, pero esa etapa que empecé a vivir en la que yo sentí que me desconecté conmigo misma y que yo misma me dejé perder sin darme cuenta, o sea, cuando yo me sentí en el hoyo, yo sola me preguntaba como, ¿qué pasó? O sea, pero si vos teniendo un carácter como el que tenés, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿en qué momento? Y es triste. ¿Qué dirían mis papás que les hizo tanto berrinche? Yo literal pensaba mucho en las palabras de mi papá y entonces es bien triste porque se te nota en la mirada. A mí nadie me va a notar cuando yo estoy mal porque yo incluso cuando estoy mal es cuando ando de más ánimo. O sea, yo ando como que súper chévere, como que cantando. A mí también me pasa que cuando a mí hay algo que me ha puesto triste o algo que me duele, yo busco como más actividades que hacer. O sea, a veces hasta adelanto trabajo que no me toca todavía, pero no, ya revisé tal cosa que lo tenía que revisar la otra semana, o sea, como ocuparme. Estar ocupado, pero lo que te quería comentar es que a pesar de que mis respuestas a las preguntas eran no, todo bien, súper chivo, chévere, y yo como, de hecho hace poco compartí un meme que decía, cuando estoy pasando situaciones difíciles, mis historias en Instagram son en lugares súper chéveres, yo en fiestas. Un día de eso, todo bien. Y entonces, pero se me notaba en el cabello, se me notaba en la mirada, se me notaba en la piel. O sea, cuando vos no expresas lo que realmente estás viviendo, tu cuerpo lo empieza a gritar. Y se nota exageradamente. Y hasta eso me daba tristeza. Yo decía como, o sea, me estoy perdiendo. O sea, yo me veía al espejo y yo decía, es que esta no soy yo. O sea, ¿qué me pasó? Exacto, o sea, uno ya no se siente uno mismo. Mira, lo peor de todo es que a pesar de que no hay marcas visibles, hay una herida que está abierta todo el tiempo y que se vuelve una costumbre. Y lo peligroso es cuando nosotros lo identificamos y no buscamos ayuda. Pero ¿por qué crees que a pesar de identificarlo o por qué crees que se vuelve tan difícil salir de ahí y nos quedamos esperando? Mira, para mí, ¿por qué yo me he quedado ahí? Te lo voy a decir. Primero, esperanza. O sea, pensar que la situación va a cambiar y sentir el hecho, volvemos a lo de medirnos con la vara del sacrificio, sentir que el hecho de haber esperado valió la pena porque ahora estoy viviendo lo que yo había soñado. Pero o lo que esperabas, o lo que te vendieron, porque a veces la sociedad te vende cosas perfectas. O una misma persona, pues, te puede decir cuando vivamos juntos, tal cosa, y al final no ocurre, ¿verdad? Y ni siquiera a veces se llega a vivir juntos. El sueño. Bueno, pero la otra razón creo que es el miedo. Y mira, con ese el miedo, primero a enfrentar una realidad diferente a lo que ya estás acostumbrada a vivir. O sea, a veces uno tiene que hacer unos cambios drásticos. Y miedo a tomar decisiones y decir, ¿será que voy en el camino correcto? ¿Será que me estoy equivocando? Y otro miedo es mi círculo, que no debería de pasar, pero pasa y es la realidad. O sea, preguntarte, ¿mi círculo aprueba o desaprueba esa decisión que yo voy a tomar? Y a veces creo que esa es la que más nos detiene. Sobre todo si son personas muy allegadas, y, digamos mamá, papá, o sea, los abuelos, alguien que está como muy cercano a vos y que sabes que van a desaprobar alguna decisión y al final,
O sea, te quedas... O que tienen muchas expectativas, porque en mi caso, si me preguntan por qué te quedaste, o sea, yo sentía la presión de, o eso, o sea, de cumplir las expectativas de mi familia, de que se esperaban que las cosas fueran como bien, que las cosas funcionaran. Entonces yo decía como, le tengo que meter, pues, le tengo que meter corazón, le tengo que meter ganas para que las cosas funcionen, para no decepcionarlos. Pero en eso de querer complacer a los demás, me estaba decepcionando yo. Y era más, creo que era más difícil manejar la decepción que yo sentía conmigo misma y sabiendo que al final de cuentas, por más que yo hiciera o por más que yo diera o por más que yo le pusiera corazón, el cambio de esa persona no dependía de lo que yo dijera o hiciera. Jamás es que nadie cambia si no quiere. Y eso es muy difícil de entender. Y a veces uno puede externar, mira, tenés que cambiar tal actitud porque eso no suma a nuestra relación, porque eso no está bien. Porque no, ni siquiera hay cambios que una persona tiene que hacer que ni siquiera le van a impactar a uno en su vida, sino que son para ellos mismos, que por tu salud, Exacto. que porque tengas un mejor ámbito profesional, no sé. Y uno está ahí ya ni siquiera en el rol de pareja, sino que a veces en el rol de mamá. De mamá. Y que no nos corresponde. No nos corresponde. ¿Y qué vivimos haciendo? Sacrificándonos, o sea, poniéndonos encima un peso que no nos corresponde, que nos sobrecarga, que nos desenfoca de nuestras propias metas y vivimos pensando en que todo esfuerzo tiene su recompensa, pero ¿y si no es así? O sea, y además, ¿qué batallas vamos a librar cada una? O sea, ¿por qué sí me voy a esforzar? ¿Por qué no? También tener como ese derecho de decidir sin sentir una presión externa, ya sea de familia, de amigos. Y que al final igual lo importante es saber que mientras uno esté bien, las cosas van a funcionar, porque de nada me sirve estar ahí estando mal yo, si digamos que la dinámica puede cambiar un momento, pero al final el precio a pagar es que yo me voy a pagar, yo me voy a enfermar, o sea, porque también el tema de enfermedades para mí es un tema emocional. No van a criticar los médicos, pero para mí el tema emocional, el tema de enfermedades es emocional. Y cuando una persona está constantemente en enfermedades, también es de cuestionar qué está pasando. A mí me pasaba con una amiga que de verdad, de la nada se empezó a descompensar demasiado, pero demasiado, demasiado. Empezó a bajar de peso, ella siempre estaba enferma, entonces yo la analizaba y yo lo hablaba con ella, o sea, yo le decía como introspeccione su vida, o sea, ¿qué está pasando para que no lo ha hablado, para que su cuerpo esté reaccionando así? Usted no se enfoque en que la medicina, no se enfoque en que los doctores me dieron mal, no, enfóquense en sanar emocionalmente, en ver qué es lo que la está desestabilizando. Porque de verdad, o sea, cuando era lo que te decía en la etapa anterior, que cuando uno no habla, el cuerpo empieza a gritar. Y a mí me pasaba mucho antes porque yo me enojaba mucho y no lo hablaba. O sea, yo me enojaba y era como que hacia adentro. Entonces, recurrentemente muchas gripes, bueno, los 2 procesos de operación que pasé. Y ahora yo me molesto, ya no soy explosiva, porque aprendí también, es que influye mucho. Yo no digo que el entorno esté malo, porque no todos nacemos aprendidos, pero en terapia aprendí que no hay emociones malas y nosotros las catalogamos. Y entonces no te permiten enojarte, no te permiten llorar, no te permiten... Y vamos catalogando las emociones y creces con eso.
Entonces, para mí el hecho de enojarme era malo. O sea, en mi casa era, es que sos muy explosiva, es que sos muy acá, que no sé qué. Entonces, para mí era malo y yo me enojaba y no lo hablaba. Después de terapia yo me permito enojarme porque sé que no hay emociones malas, porque sé que las emociones están hechas para liberar precisamente emociones y que tu cuerpo no las procese de una diferente manera. Entonces ahora, el punto es, no es la emoción que sea mala, sino que el punto es cómo lo canalizas. Y eso lo aprendí y ahora ya lo proceso. Ahora yo me permito enojarme sin explotar, sin gritar, te hablo y te digo, eso no me parece. O sea, no me pareció esto, pero así como te lo estoy diciendo, no me pareció esto. Si estás de acuerdo está bien y si no también. Pero el hecho de que yo te lo dije, ya yo liberé. Es que reconocer lo que uno está sintiendo y saber cómo manejarlo. Exactamente. No es uno reprimirse lo que está sintiendo. Esa es. El punto es cómo lo canalizas. Lo malo está en cómo lo canalizas, que era lo que yo hacía antes. O sea, yo antes no hablaba, no gritaba mucho, o sea, era como de elevar la voz. Y eso estaba mal, o sea, porque tampoco la otra persona tiene por qué vivir tus emociones de ese grado. Y fíjate que no solo pasa con personas, porque a mí me pasaba con el tema del microbús. O sea, cuando algo no salía, yo sentía que nada iba a salir, me deportaba, lloraba también y me cuestionaba mis decisiones y me frustraba. Y ahora han habido muchas cosas que no han salido como yo espero y realmente me siento bien de que las he manejado mejor, pero es cierto. Yo me acuerdo, no sé, hace cuánto fue, quizás unos más de 3 años o 2 años, que vos en algún momento me dijiste, mira, has pensado en algún momento hablar con un psicólogo. Sí, ahora yo le recomiendo a todo el mundo. Yo creo que, no, de hecho yo creo que todo el mundo debería de ir hasta para romper patrones que tu misma familia te va enseñando y que no están bien. Sí, y fíjate que hablando con el psicólogo, él me decía de que es normal vivir ciertas situaciones en ciertas etapas o en ciertas edades. Y son como cambios mentales que ocurren tal cual como ocurren los cambios físicos, por ejemplo, en la pubertad. Entonces que uno constantemente debe de ir aprendiendo sobre sus emociones, sobre eso, cómo canalizarlas, romper patrones. Son muchas cosas que uno tiene que ir nutriendo su mente, porque nos enfocamos tanto en, sí, hacemos ejercicio, nos cuidamos la comida, el skincare, la comida, la dieta, sí, ¿verdad? El gimnasio, pero yo creo que es lo más importante, porque si vos estás estable emocionalmente, tus relaciones, exacto, todo lo demás va a fluir, porque yo de hecho yo me siento que ahora soy una persona totalmente diferente a la que fui a mis 20 y no me arrepiento de haber sido así a mis 20 porque de todo se aprende y muy probable las cosas que viví en ese entonces ahora me sirven para tener otra perspectiva. Eso te iba a decir, que uno necesita pasar por ciertas situaciones para aprender. Pero también aquí hay un tema, que uno debe de mantenerse siempre haciendo introspección. ¿Para qué? Para no llegar a situaciones como lo que te decía de la serie de Ángela, o sea, de llegar a un punto hasta donde me golpearon y yo terminé en el hospital o terminé internada para hacer un cambio, sino que uno darse cuenta desde antes, validar. Sí, es que era lo que te decía de la opinión profesional, o sea, es importantísimo, porque mira, yo que pasé por el proceso de un matrimonio desde la iglesia a vos, o sea, en todas las charlas es como que ahora son dos, esta es una unión hasta que ustedes se mueran,
que tienen que platicar, que tienen que no sé qué, entonces te meten tanto que incluso a veces esas mismas cosas vos decís como de que no, pero es que la iglesia dice que hasta que nos muramos, por ejemplo. O sea, y eso era algo que antes se veía mucho. Yo creo que ahora las mujeres ya tenemos otra conciencia, gracias a Dios. Pero antes se veía tanto maltrato físico, verbal y Mira, sometimiento por esas creencias. una vez estaba hablando con una señora, 84 años. Me preguntó, ¿usted tiene novio? Y yo le dije, no. Bueno, me dijo, prepárese. Cuando encuentre a alguien y usted se casa, tiene que saber que a los hombres se les aguantan mujeres, se les aguantan Híjole. malos tratos, se les aguantan vicios. Y yo en ese, bueno, ella sigue hablando, pero yo me desconecté. Sí. Porque en ese momento yo pensé como, qué bueno, y es lo que vos decís, que ahora tenemos otra perspectiva y ahora nos respetamos más a nosotras. Y no es que si alguien pasa, digamos una pareja pasa por un momento difícil, no le vamos a apoyar o que esté haciendo algo que no nos parezca, vamos a decir, no sabes que cambiemos ya, sino que conocer los límites que nosotras tenemos. Es que la clave está en saber que los límites no son para castigar, sino que son para cuidarte. Y eso te habla mucho también de la otra persona. O sea, cuando vos estableces un límite, te revela si la otra persona tiene disposición, si hay amor, si hay comprensión, o si realmente es pura convivencia. Vaya, y cuando uno empieza a escucharse a sí misma, a poner límites, a entender sus emociones y a canalizarlas mejor, es cuando te empiezas a recuperar y eso se empieza a ver también exteriormente. Pero digamos que después de todo eso, ¿cómo podemos redefinir el amor? Porque creo que nos enseñaron un concepto de amor que realmente no nos alcanza. Mira, quizás en primera instancia que no te apague, eh, que te sume, que no te minimice. Exactamente, es que al final el amor es respetuoso, es comprensivo y, y no se debe de sentir como una lucha o como una carga, sino más bien la persona que está contigo tiene que sumarte a que si tú ya estás bien te sientas mejor y no desde el desgaste. Y sabes, también sentirse uno amado, pero también sentirse en libertad. O sea, no sentirse uno prisionero de un amor que no te permite crecer, que no te permite desarrollarte, que no te permite convivir con quienes vos querés. Lo que te digo, que te va pagando. Es que no hay que perder el sentido de la individualidad y creo que eso también influye cuando hay personas en matrimonio, porque te lo dicen, dejan de ser dejan de ser dos para convertirse en uno. Pero la individualidad de las personas es importante y respetarla y darse ciertos tiempos. Y cuando el amor duele más de lo que suma, ahí es donde hay que reconsiderar y muchas veces hay que parar. Y es que a veces soltar no necesariamente es un fracaso, sino que es lo que realmente tenemos que hacer, como elegirnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Y sabes, hay muchas personas que piensan que cuando uno deja una relación o suelta eso, es porque los abandonamos. Y en realidad no es que uno se vaya o termine a veces una relación porque ya no quiera a una persona o porque esté buscando otras cosas. Es simplemente porque uno se elige. En algún momento que yo decidí soltar una relación, o sea, yo de verdad sentía que yo me estaba pagando. Ya no me sentía ni siquiera con ánimo de seguir con mis amigas. Entonces era como, no puede ser. Y tampoco, inclusive con ánimo de salir con esa persona. Y no es porque uno no quiera a esa persona, sino que hay cierta actitud o algo con lo que uno no se siente cómodo.
Entonces, al final uno debe buscar su bienestar antes de que uno termine hundido. Sí, es que realmente es importante redefinir el término porque el amor se cuida, se construye y es respetuoso. Y así como se construye día a día, porque, o sea, que lo haya construido 3 años atrás no significa que mañana no tenga que seguir No es construyéndolo. una casa que queda hecha y allá estuvo, ya se terminó el Exactamente. trabajo. O Sí. sea, ni en una casa, siempre hay que darle mantenimiento. Eso, Ujú. siempre hay que dar mantenimiento. Y los pequeños detalles, el día a día, así como los pequeños detalles pueden construir y abonar a que el amor crezca, hay pequeños detalles que también pueden lastimar y pueden marcar una gran diferencia. Así que el amor da paz. Sí, exactamente, es eso. O sea, alguien que procure mantener la paz que a veces uno mismo ya tiene. Entonces, mantenerse en paz, ese es el resumen. Si estás del otro lado y eso te resuena, quiero que sepas que no estás sola, no estás exagerando, lo que sentís es real y tiene valor. Y aunque ahora duela, se sienta confuso, puede ser el comienzo de un nuevo camino y a veces el primer paso es simplemente dejarme esperar. Volver a vos no es egoísmo, es una forma de respirar y de volver a reencontrarte con tu verdad. Gracias por quedarte hasta acá, por escucharnos, por permitirte cocinar, sentir y mirar hacia adentro. Nos escuchamos pronto, cuídate y si puedes, volvé a vos. Bye.